Hoy vamos a empezar una nueva serie. Es una serie que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Vamos a estudiar Primera de Reyes, así que les invito allá. Vamos a empezar con Primera de Reyes, capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 31. Un poquito largo, pero muy interesante y sobre todo es palabra de Dios. Dice así entonces: Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos: Busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisac sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey, y le servía, pero el rey nunca la conoció. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: Yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David, no seguían a Adonías. Y matando Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zoelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿No has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David nuestro señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile: Rey señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti, reafirmaré tus razones. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisac sunamita le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey dijo: ¿qué tienes? Y ella le respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y he aquí, ahora Adonías reina. Y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, rey mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. De otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán, y dieron aviso al rey diciendo: He aquí el profeta Natán, el cual, cuando entró al rey, se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra. Y dijo Natán: Rey, señor mío, has dicho tú:
¿Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono? Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército, y también al sacerdote Abiatar, y he aquí están comiendo y bebiendo delante de él, y han dicho, viva el rey Adonías. Pero ni a mí tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de Joiada, ni a Salomón tu siervo ha convidado. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? Entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey dijo, viva mi señor el rey David, para siempre. Y el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Amén. Leí uno de más para dejarles en suspenso. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Señor, sé tú hablándonos al corazón, ayudándonos a descubrir tus principios, tu intención al habernos revelado esta historia y en general todo este libro de Primera de Reyes. Amado Dios, que podamos nosotros confiar siempre en tu palabra y que podamos a la luz de ella vivir y actuar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, tuvimos la oportunidad hace meses, si no años atrás, de estudiar Primera y Segunda de Samuel. Entonces nos hicimos casi que expertos en la vida de Saúl y en la vida del rey David. Continuamos con la historia ahora, y la historia de Primera de Reyes empieza con un David ya decaído, un David ya envejecido. Todo lo que había sucedido entonces con el rey David, a pesar de todas sus caídas, había sido utilizado por el Señor y había sido bendecido por el Señor con muchísima gracia. Y por supuesto, como sucede siempre con el ser humano, inclusive con los creyentes, aparecen emociones de temor, emociones de preocupación, ansiedades, incomodidad. ¿Qué va a pasar ahora que David va a morir? El ungido de Dios va a morir, y este ungido de Dios, distinto al primer ungido que fue Saúl como rey y que fue un pésimo rey. No porque David no fue pecador y fue un pecador con muy tristes pecados. Tuvo que enfrentar muy graves consecuencias, pero David tenía el corazón entregado a su Señor. Bueno, este David, los primeros versículos nos lo describen muy bien. Y aquí hay que tener cuidado porque empezamos nosotros con preguntas que el texto no quiere responder. Porque se nos cuenta que a David, ya avanzado en años, pues el frío le afectaba muchísimo a diferencia de antes. Le buscan una joven virgen para que esté con él, le sirva, le abrigue e inclusive que duerma con él. Y entonces empiezan ya nuestras preocupaciones. ¿Cómo es esto? ¿Qué está pasando aquí?
Y en un sentido está bien, porque claro, éticamente eso no está bien, es pecado. El hombre solamente debe tener una mujer. El matrimonio es solamente entre un hombre y una mujer, y un hombre y una mujer no tienen que tener ningún otro tipo de relación adicional. Eso está clarísimo y debe ser entendido. Pero el texto no nos está hablando de eso, ese no es su propósito. El propósito de estos primeros versículos es que nosotros entendamos cuál es la situación de David y cuál es el punto. Él está tan avanzado en edad que ya no tolera el frío y que ya ni siquiera puede tampoco estar con una joven íntimamente. Él ha perdido ya su fuerza que le caracterizó por mucho tiempo. Esa es la situación. Ese es el escenario en el que se están dando estas situaciones. Para el pueblo de Israel entonces, para todos aquellos fieles a Dios, para todos aquellos que confiaban en David como el ungido del Señor, pues era razón de mucha preocupación. Porque el rey no era como el rey que nosotros vemos en la revista Hola, ¿verdad? O en aquellos canales de televisión que se dedican a hablar de la realeza, donde son personas pues tremendamente están a la última moda, ¿no? Representan figuras decorativas de diferentes países. No, el rey en esa época es el general del ejército de esa comunidad. La seguridad de la gente en parte dependía, bueno, no en parte, totalmente de Dios y en parte de aquel hombre que gobernaba, que cuidaba y que administraba justicia, se esperaba justamente en toda la comunidad. Bueno, este rey está muy avanzado en años y hay muchas preguntas. ¿Quién va a ser el nuevo rey? ¿Va Dios a cumplir sus promesas? Este rey que va a venir y que va a ser descendiente de David, ¿cuál va a ser? Ya tuvimos problemas con Absalón, pensaban seguramente ellos. Un hijo de David, pero que se rebeló contra su padre. Del otro hijo ni siquiera hablar, hizo barbaridades dentro de la familia. ¿Quién va a ser entonces aquel que va a reinar con justicia y que va a venir en el futuro? Y que de él y de varios otros, pues finalmente va a venir el Cristo. Entonces, inseguridad, ansiedad, ¿qué va a pasar? Parecen ecuatorianos, ¿no? ¿Y ahora? ¿Y qué va a pasar ahora con las elecciones? ¿No? ¿Quién va a ganar? Y si gana él, tenemos estos problemas. Y si gana ella, tenemos estos problemas. Y mi vida depende de eso. Bueno, no. Y eso es lo que este texto y toda la Biblia nos quiere recordar una y otra vez. No es así. Aunque nos hayan robado todos los espejos el día de ayer, nosotros tenemos un Señor que gobierna. Tenemos un Señor que guarda de los suyos, más allá de cualquier tipo de detalle que experimentemos. Él está con nosotros y su palabra siempre es fiel. Sus promesas son suficientes y ellas son las que tienen que gobernar nuestra vida. Eso no lo entendió Adonías, pero sí lo entendió Natán. Vean lo que pasa a continuación. Versículo 5, resulta que Adonías, hijo de Agit, pero hijo de David también, Agit su madre, se rebela, y esa palabra es clave, se rebela, rebelión, fiel
a su hermano Absalón, fiel también a Adán, nuestro padre primero y original en la carne, se rebela. Se va en contra de esta decisión del rey David y bendecida por Dios por el texto, porque eso es lo que proclama el texto, aunque no tenemos un versículo claro anterior que lo diga así, el contexto nos lo hace saber de esa manera. David había ya decidido y se lo había prometido a Betsabé, a la madre de Salomón, que Salomón iba a ser el próximo rey. Bueno, Adonías dijo no. Aquí no se hace ni lo que Dios quiere, ni lo que mi papá quiere, sino lo que yo quiero. ¿No? Parece casi que meme, ¿no? Actual. Haz lo que tú quieras, ¿no? Sigue tus deseos. Sé libre. No te sometas ante nadie. Haz tu propia voluntad. Y ya vamos a ver por qué es que la gente piensa así y los hijos actúan de esa manera. Unos segundos nada más, ya vamos a ver. Él dijo, no, yo soy rey aquí, yo voy a reinar. Y se hace carros de gente de a caballo y 50 hombres que vayan delante de él. En otras palabras, se arma su propio ejército. Su padre ni siquiera sabía nada. Bueno, su padre David, aunque recibió mucha gracia de Dios y aunque amó sinceramente a Dios y aunque se arrepintió de sus pecados y fue usado poderosamente por Dios, tenía sus problemas. Vean lo que dice el versículo 6. Su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Aquí ya tenemos un punto de aplicación muy importante, ¿no? En parte, este texto nos dice, ¿por qué Adonías actuó de esa manera? Porque su padre, queriendo no entristecerle, que el niño no se sienta mal, nunca le dijo, ¿por qué te portas mal? Nunca le corrigió, es lo que está diciendo. Nunca le puso un freno, pensando en que le iba a hacer sentir mal. Y esa es pues una lección clarísima y directa para todos nosotros y todos los que son padres. A los niños se les ama diciéndoles no también. Y puede ser que se sienta mal y no queremos hacerles sentir mal de gratis, pero hay que decirles que no, porque si no terminan o se corren el riesgo de terminar como Adonías, no reconociendo la autoridad ni de Dios ni de los padres. Vean, si hay algo que el niño necesita entender, y niños escuchen esto, si hay algo que ustedes tienen que entender, es que ustedes fueron creados para vivir bajo autoridad. Claro, el método Montessori no dice eso, ¿no? O cualquier otro tipo de método educativo o de lo que sea. No, 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 cuidado, no le diga nada al niño porque se va a sentir mal. Insisto, no queremos hacerles sentir mal porque sí, pero sí queremos corregirles y tenemos que hacerles entender que ellos fueron creados para estar bajo la autoridad de Dios y bajo las autoridades que Dios ha puesto en su vida. Bajo sus padres, bajo los ancianos de la iglesia, bajo la policía, bajo el Estado, etcétera, etcétera. ¿Por qué nuestra sociedad es desobediente? ¿Por qué nuestra sociedad hace lo que quiere? En parte, aquí está la respuesta. Porque hay padres que no les quieren decir a los hijos, ¿por qué haces esto? David en parte es culpable entonces. Obviamente Adonías es culpable por su propio deseo y el deseo pecaminoso en su corazón, que quiere hacer su propio reino. Pero es un reino que finalmente
sigue el reino de Satanás, porque David, con sus virtudes o defectos, él es el ungido de Dios. Imperfecto, pero que anunciaba al Rey perfecto, que es el Señor Jesucristo, el cual nosotros tenemos claramente anunciado en el Evangelio y el cual ya vino encarnándose, sufriendo, obedeciendo perfectamente, muriendo en la cruz, resucitando y gobernando ahora para el bien de su pueblo. A Él servimos y Él nos cuida. Pero sigamos con la historia. Además, el Adonías no solamente se creía rey, no solamente fue el príncipe al cual nunca le corrigieron, sino que encima era guapísimo. De muy hermoso parecer, igual que el hermano Absalón. Y aquí nos quiere sugerir el texto de alguna manera, David no aprendió. No aprendió ya del un hijo. Y con el otro hace lo mismo. No tiene nada de malo ser guapo, pero cuando eso es lo más importante, hay problemas. O cuando las personas piensan que porque su parecer es de tal o cual manera, tienen derecho a hacer tal o cual cosa, tenemos problemas. Hay poco deseo de servir, hay más un deseo de ser servidos. Hay mucho orgullo, hay poca humildad. Y había nacido después de Absalón. No quiere que nos olvidemos de Absalón el texto. Absalón ya lo hizo y no te olvides. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar. Sin necesidad de meternos mucho en la vida de ellos, ¿qué es lo que hizo él? ¿Con quién se puso de acuerdo? O sea, mejor que dictador latinoamericano. Me voy a poner de acuerdo con el poder religioso y con el poder militar. Tengo asegurado el proyecto. Asegurado el proyecto político, ¿no? Siempre nos hablan de proyecto político, el proyecto, ¿y qué hacen? Nada. Los cuales ayudaban entonces a Adonías. Así piensa el hombre que no está con Dios, así piensa el hombre que no se somete a la autoridad de Dios, así piensa el hombre que se deja gobernar por Satanás, por lo superficial, por la belleza, el poder de afuera, los carros, lo que se ve, no en Dios. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, y el profeta Natán, recuerdan el profeta Natán, muy importante en la vida de David, porque no solamente le anunció sus promesas de sus descendientes y que el Cristo iba a venir de él, el Rey eterno, sino que también le confrontó cuando él pecó con Betsabé y con Urías eteo. Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Una clara división. Él se fue con los que él pensaba y sabía que estaban de su lado, pero todos los que estaban con David no estaban con él. Una forma de volver a la historia de siempre. La batalla de los dos reinos. El reino de Dios, el reino del Cristo y el reino de la serpiente. El reino de aquellos que confían en la palabra de Dios y la siguen, y aquellos que se van en contra de la palabra de Dios. Los que se someten a la voluntad de Dios y los que no se someten a la voluntad de Dios. Aquellos que quieren construir el reino de Cristo y aquellos que quieren construir su propio reino. Adonías entonces decide hacer sacrificios, ovejas, vacas, animales gordos por todo lado.
Y esta es la ironía. Él ofrece sacrificios. ¿Con qué fin? Para pecar, para irse en contra de su propio Padre y para irse en contra del reino de Dios. Para buscar la bendición de Dios en su rebelión por el trono de Israel que no le corresponde. Esto también el ser humano pues hace tontamente, ¿no? Sabemos que no tenemos que hacer ciertas cosas. Sabemos que la palabra de Dios dice, no, esto es pecado, no se puede hacer esto. Y luego hay gente, y tristemente a veces cristianos, que usan la palabra de Dios o el nombre de Dios para justificar su propio pecado. Y hay formas grotescas de estas cosas, ¿no? La palabra de Dios dice, no hagas esto. Y luego viene alguien y dice, no, pero Dios me dijo que haga esto. Hermano, pero eso es pecado. Pero Dios me dijo. ¿Y cómo le dijo? Así ayer soñando. Hay una crisis entonces entre muchos que no entienden que la palabra de Dios es esta. Y que nada o ninguno de nuestros pensamientos o emociones pueden irse en contra de esta palabra de Dios. Si usted piensa o desea hacer algo que aquí dice y es mandado que usted haga, amén. Usted está deseando lo que Dios desea, amén. El Espíritu Santo efectivamente está obrando en usted. Pero si usted tiene un deseo de hacer algo que va en contra de la palabra de Dios, usted no puede seguir ese deseo ni ese pensamiento. Pero tristemente esa es la gran influencia de movimientos que no están fundamentados en la palabra de Dios. Pero volviendo entonces al Adonías que está en esta locura que genera el pecado, enamorado de sí mismo, buscando que Dios bendiga a través de sacrificios su propio pecado y su rebelión, invita, ¿no es cierto?, a todos los que puede, entre ellos sus hermanos, a algunos siervos del rey también, pero no a todos. Y el texto quiere que sepamos eso, no a aquellos que están siendo fieles o han sido fieles a David y a la palabra de Dios, no a Natán, no a Benaía, no a los grandes, no a los fieles de David y no especialmente al principal contendor por el trono. Cuidado, viene ese Salomón. Clara división, claro conflicto de los reinos. Evidentemente Adonías pues no es digno del reino. Evidentemente Adonías quiere seguir su voluntad y no someterse y esperar finalmente a la voluntad de Dios expresada a través de su padre y seguramente confirmada por el profeta en ese momento. Él quiere hacer las cosas, él, rápidas, efectivamente y por sus propias manos. Usted tal vez es un poquito así. Ustedes tal vez a veces de esas personas que sabe lo que Dios dice que tiene que hacer. Pero usted es una persona muy eficiente y entonces dice, no, yo voy a hacer las cosas como yo quiero. Voy a hacer que las cosas pasen, aun cuando tenga que pasarme por cualquier tipo de circunstancia. Necesitamos nosotros, hermanos, confrontar ese tipo de actitudes porque son reflejo precisamente del reino de Satanás. Irnos en contra de la palabra de Dios,
sabiendo lo que la palabra de Dios dice, actuando en rebelión, no es algo agradable a Dios. Pertenece al reino de Satanás. Entonces, Natán, el profeta, y no se olvide de esto, no es cualquiera, es el profeta. Y en esa época, para que no se nos olvide nunca esta imagen, un profeta es una Biblia con pies. El profeta, su misión es hablar la voluntad de Dios. Cuando está hablando un profeta, está hablando Dios. Por eso es que es tan importante lo que va a suceder en este momento con Natán. Natán se da cuenta de lo que está sucediendo y busca a Betsabé. Habla con ella. ¿Quién era Betsabé? La madre de Salomón. Sí, una mujer que también tuvo su parte. En ningún lugar de la Biblia dice que ella se resistió. Seguramente era muy difícil. En parte fue una víctima, en parte también actuó con pecado, en su pecado con David. Pero David se queda con ella. Y luego nace Salomón, es madre de Salomón. Habla entonces Natán con Betsabé y le sugiere que hable con David. Le dice, mira, Betsabé, tienes que acercarte entonces al rey y coméntale lo que está sucediendo con Adonías. Coméntale que él ha tomado el trono injustamente en contra de las promesas que él ha hecho, dado que Salomón es el designado. Yo voy a ir después para reforzar esto que tú le vas a decir en primer lugar. Ese es el plan. Y para ser honestos, cuando uno lee esto dice, qué extraño, ¿no? Todo un plan para hacer lo correcto, ¿no? Mandarle al uno y espérate, después tiene que ir el otro y vamos a armar también una especie de plan. Casi como que suena igual que el Adonías, ¿no? Medio manipulando las cosas. Pero hermanos, no es así. Y aquí hay entonces una gran lección para nosotros y en mi opinión es el punto de estos versículos. Una cosa es irse en contra de la palabra de Dios y planificar nuestra vida y nuestras acciones haciendo aquello que ofende a Dios y que no debemos hacer. Y otra cosa, que es lo que hizo Adonías, y una cosa muy distinta es estar firmes sobre las promesas de Dios y actuar inteligentemente a la luz de ellas. Porque eso es lo que está haciendo Natán aquí. Aquí no hay mentiras, aquí no hay engaños, aquí no hay ningún tipo de pecado. Lo que hay es un profeta, alguien que habla la palabra de Dios, inteligentemente interviniendo para que la voluntad de Dios se cumpla tal como había sido prometida. Hermanos, el llamado entonces para nosotros tiene que ver precisamente con preguntarnos esto. ¿Confiamos realmente en las promesas de Dios? ¿Descansamos realmente en las promesas de Dios? ¿Planificamos nuestra vida de acuerdo a las promesas de Dios? ¿O sabemos que hay promesas de Dios, pero finalmente hacemos lo que nosotros queremos y creemos que es lo mejor para nosotros? Efectivamente aquí pasa lo que Natán le dijo a Betsabé, y Betsabé es obediente. Betsabé va y le recuerda entonces al rey David, estoy en el versículo 15 al 21 resumiendo, y le recuerda que Salomón debía ser el siguiente rey.
Tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono. Lo cual implica que David sabía que esa era la voluntad de Jehová. Le recuerda entonces Betsabé esto, pero esto no sucedía, no estaba sucediendo, sino que Adonías se había rebelado. Y le cuenta entonces Betsabé, hizo sacrificios, hizo una fiesta. Hay muchos invitados, pero Salomón no está ahí. Y tú sabes que los que no están invitados después son simplemente enemigos. Y vamos a morir. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a aprobar lo que Adonías hizo? ¿Vas a cumplir con tu palabra, ungido de Dios, rey de Israel? El costo es muy alto. Adonías va a matar a todos los que no están con él. Hermanos, la acción de Betsabé es tremendamente valiente. La acción de Betsabé es tremendamente arriesgada. Pero más importante que todo eso, la acción de Betsabé es una acción obediente a Natán, quien hablaba la palabra de Dios por ser profeta. Y por eso es que nosotros podemos actuar y vivir de la misma manera. Frente a tanta confusión, frente a tanto miedo, frente a tanto temor, frente a tanta incertidumbre, frente a tantos retos, frente a tantas cuestiones que desconocemos, lo mejor que nosotros podemos hacer es confiar en la palabra de Dios y actuar valientemente y obedientemente. ¿Implica que vamos a tener que correr riesgos a veces? Sí. ¿Implica que por momentos vamos a tener que enfrentar dificultades? Sí. Pero no hay ninguna opción. ¿Es eso? ¿O vamos a obedecer al reino de las tinieblas? Quizás estar en la fiesta de Adonías es más seguro aparentemente. Bueno, por último ya es el rey, ¿no? Ya él es el rey, hay que estar bien ubicado. Así piensa el ecuatoriano, ¿no? Hay que estar bien parqueado. Sí, pero es un rebelde que no confía en la palabra de Dios y que no se somete a la palabra de Dios. ¿Qué va a hacer entonces usted mañana que tiene que ir a trabajar y se va a enfrentar a otros reyes, ¿no? Al rey que gobierna la empresa en la que usted trabaja, al rey que dirige su departamento en donde usted trabaja, el rey, no sé, donde sea que usted desarrolle sus actividades. ¿Va a ir a la fiesta de Adonías? ¿O va a permanecer firme en la palabra de Dios y se va a refugiar en Él? Y va a elevar sus plegarias a Dios por medio del verdadero Rey, sumo sacerdote y profeta Jesucristo. Tú, Señor Jesucristo, dijiste que vas a estar conmigo hasta el fin del mundo. Tú dijiste que en el mundo tendré aflicción, pero que confíe. Tú has prometido que me vas a cuidar cualquiera sea la circunstancia que yo enfrente. ¿Miembro de qué reino quiere ser? ¿Miembro de qué reino quiere usted construir?
Natán sigue el plan y él va después entonces donde David y lo confronta muy respetuosamente porque él es un profeta. Ahora va, ¿no? Se inclina frente al rey inteligentemente, porque ser cristiano no significa que nosotros tenemos que dejar de utilizar nuestra mente santificada. Tenemos que saber hablar, tenemos que saber comunicarnos, tenemos que saber cómo dirigirnos a personas en autoridad, precisamente para ser fieles, pero con firmeza y con santidad. Pero es una confrontación finalmente y le dice a David, ¿es este tu plan, rey? ¿Que Adonías reine? ¿Ese era tu plan? Porque Adonías ha hecho sacrificios y fiesta para todo el mundo. Los militares están ahí, parte de los sacerdotes están ahí. Bueno, parte de los militares, parte de los sacerdotes están ahí y ya están celebrando. Es más, ¿sabes cuál es el grito, rey David? ¡Viva el rey Adonías! Y claro, ¿qué está haciendo aquí Natán? Repitiendo lo que ya le dijo Betsabé. Esta es simplemente una estrategia de repetición. Y adivinen qué, venir a la iglesia también es una estrategia de repetición. Y el apóstol Pablo hacía lo mismo y él decía, no hay problema, yo les voy a repetir las veces que sean necesarias las mismas cosas. Porque es bueno para nosotros que nosotros una y otra vez escuchemos que pertenecemos a Cristo, que solamente en Él hay salvación, que solamente su reino se sostiene, que solamente Él nos puede cuidar y garantizar seguridad hasta la vida eterna. Parecen que otros reinos ofrecen otras cosas, parece que tienen ejércitos, parece que son fuertes, parece que pueden darnos prosperidad, seguridad y vida, pero van a terminar muy mal. El único reino que va a prevalecer es el del ungido de Dios. En este caso, el del rey David, en este caso el de Salomón, pero finalmente, porque todos ellos fueron imperfectos, el reino que ellos anunciaban, que es el de Cristo y que es eterno. Pueden estar gritando viva el rey 1000 veces. Puede que después de las elecciones el uno o el otro, no importa, estén gritando viva el uno o viva la otra. Y puede ser que nuestros corazones se sientan muy felices de que pase tal o cual cosa. Sepa usted que el que reina finalmente es Cristo. Y con eso no estoy diciendo que no nos debe importar. Usted tiene que tomar decisiones bíblicas e inteligentes y decidir, yo ofendo menos a Dios de esta manera, yo glorifico a Dios de mejor manera de esta manera. Basado en la palabra de Dios, no en mis pensamientos, no en mis emociones, no en mis deseos. Mi seguridad está en Cristo. Sea lo que sea, ¿saben cuál debe ser nuestro principal compromiso a propósito? Gane quien gane en este país una elección, el primer compromiso de un cristiano debe ser ¿cuál? Orar por esa persona. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a hacerlo. Si no, usted o yo seríamos simplemente fanáticos de personas. Nosotros debemos aprender a confiar en el reino del Señor, aun cuando parezca que no es muy fuerte, porque parece nomás. Pero el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Y entonces sigue el Adonías y le dice, ¿y por qué haces esto sin decirnos nada a nosotros los que sí somos fieles a ti?
Y bueno, otra vez esto suena medio raro, pero finalmente es retórica para confrontar a David y despertar en él el propio compromiso que él ya había hecho frente a Dios y frente a Betsabé. Natán, el profeta, entonces le confronta, es este instrumento a través de quien Dios habla y va a despertar en David el compromiso que él mismo había hecho. Natán es alguien que está cumpliendo con su llamado de aplicar las promesas de Dios en su vida. Él ve una situación y él entonces actúa conforme a las promesas de Dios para garantizar no que ellas se cumplan, sino que él sea fiel debido a esas promesas. Si Dios le ha prometido a usted una vez más que está con usted mientras usted hace discípulos de todas las naciones, ¿tiene que dudar entonces de la protección de Dios? ¿Sí o no? Esperaba un no rotundo aquí. Esperaba un grito de guerra. No. No dude. No viva de acuerdo a lo que ve, a lo que oye, a lo que siente, a lo que piensa. Viva de acuerdo a la palabra de Dios. Viva de acuerdo a las promesas de Dios y sea firme y consecuente con ello. David responde y dice, tienes razón, Natán, llámame a Betsabé. Va a Betsabé y David en su debilidad personal, física, en su vejez, como ya dijimos al inicio, le dice estas palabras. Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Dos cosas que me llaman muchísimo la atención. No dice David que me ha hecho tan famoso, rico y próspero. Dice que ha redimido mi alma de toda angustia. Lo que más le impresiona a David es la redención que Dios le ofreció. Entre muchas otras cosas. Pero esa salvación es lo más valioso que David tenía y que nosotros tenemos y que jamás debemos olvidar. Pero finalmente, hermanos, este es un anciano, sin fuerzas, a punto de morir. ¿Y qué es lo que le dio fuerzas? Nada aparentemente físico, no hay una fórmula mágica que se tomó, una sopita ahí. Perdón. Nada que él toma. Es el mero hecho de recordar cuál fue la promesa que él había hecho frente a Jehová y a Betsabé. Natán el profeta le recordó la voluntad de Dios y David dijo, voy a cumplir con aquello que tengo que hacer. Y eso voy a hacer y ese es mi compromiso. ¿Tenía David la fortaleza física para enfrentarse a un joven como Adonías? No. ¿Tenía David algo especial en él mismo para ahora enfrentarse a toda esta situación? No, el hombre se moría de frío más que yo hoy.
Es un hombre débil, es un David que físicamente no puede, pero él confía en su Dios y él va a cumplir con lo que Dios quiere que él haga. Y usted y yo tenemos que hacer lo mismo. Debemos aprender a vivir de acuerdo a las promesas de Dios y a recordar que sus promesas son suficientes, que debemos pararnos sobre ellas y vivir en consecuencia, consistentemente, aun cuando las cosas se vean de una manera negativa para nosotros. Porque pertenecemos al reino de Dios, porque Cristo está de nuestro lado, porque Cristo nos ha redimido y es su poder el que se hace perfecto en medio de sus hijos cuando se trata de su voluntad. Frente a tal ofrecimiento, que bueno, continúa, ¿no? Que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Y Betsabé lo único que puede decir o hacer es inclinarse frente al rey con su rostro a tierra y haciendo reverencia al rey le dijo, viva mi señor el rey David para siempre. Muchos pueden estar gritando, viva Adonías, viva Adonías, viva el reino de Satanás, viva el reino de la rebelión, viva el reino de la autonomía, viva el reino de la independencia, viva el reino, pónganle el nombre que ustedes quieran. Pero el único reino que se va a sostener para siempre es el reino del descendiente de David que el Señor mismo escogió. En este caso Salomón, pero mucho más importante que Salomón, es un descendiente de Salomón. ¿Y quién es ese? Jesucristo. Él es nuestro Rey para siempre. Cualquiera sea la situación, cualquiera sea la dificultad, cualquiera sean los enemigos delante de nosotros, tenemos un Rey que nos guarda, que nos cuida, que no nos va a soltar jamás porque lo ha prometido. Los que el Padre me ha dado jamás podrán ser arrebatados de mi mano. Viva entonces de acuerdo a esas promesas. Viva de acuerdo a la palabra de Dios. Confíe en ella, no desconfíe. No busque atajos. No busque mejores situaciones. No busque defensa donde no hay. Por más que parezcan poderosos, van a ser destruidos. Solo Cristo y su reino permanecen para siempre. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y tus promesas que son suficientes. Ayúdanos a caminar de acuerdo a ellas, a actuar con valentía, Señor. Ayúdanos a buscarte a ti y a recordar, más que recordarte a ti, recordar nosotros mismos lo que tú has prometido. Gracias, Señor, porque estamos unidos a Cristo y por esa razón los creyentes estamos sentados en los lugares celestiales junto a nuestro Señor. Gracias porque el pecado ha sido pagado. Gracias porque tenemos vida en unión a nuestro Señor resucitado. Gracias porque viviremos en la gloria porque Él ha sido glorificado. Señor, que vivamos a la luz siempre de estas promesas, con valentía, con confianza,
con el deseo de glorificarte, Señor, en adoración, siempre repitiendo las palabras de Betsabé, que el Hijo, y cambiándolas quizás un poquito, que sea el Hijo de David el que viva y reine para siempre. Amén.